Hola amigos, es un honor y un privilegio dirigirnos a ustedes para compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos en todo el distrito de Sunnyside, dirigido por el pastor Florencio Bueno. Gracias por la amabilidad de invitarnos, pastor, y compartir con su lindo pueblo este mensaje lindo de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un relato del cual aprendemos lecciones muy importantes. Quiero invitarles a que vayan conmigo al escrito bíblico, al libro de San Juan, el capítulo 8, versículos 1 en adelante. Leo el relato y nos dice de la siguiente manera. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer tomada en pleno acto del adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, a esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos manda apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Y decían esto para tentarles y ponerle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír estas palabras, acusados ellos por sus conciencias, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios bendiga su linda palabra. De este lindo relato voy a compartir con ustedes tres lecciones. Por supuesto, hay muchas lecciones que podemos aprender de este relato, pero en esta ocasión quiero compartir tres lecciones importantes para nuestras vidas. Lección número 1. Este relato nos enseña que en presencia de Cristo es imposible que nadie nos condene. La primera lección que aprendemos de entrada, la impresión que nos da, que nos revela, es que cuando nosotros estamos en la presencia de Cristo, es imposible que experimentemos condenación. Pero también podemos ver claramente que aquí encontramos a una mujer que fue víctima del pecado, de la pandemia del pecado, que fue víctima de la trama y del engaño humano, que fue víctima también del engaño sutil, valiéndose de las debilidades y de las pasiones humanas. El diablo engañó a esta mujer y lamentablemente la hizo caer y la hizo vivir en esa triste y lamentable experiencia de vender su cuerpo, que era un modo, un medio de obtener ganancias. Y por supuesto, en tiempos de Moisés, ese delito era eh, pagado con la muerte, ya que si encontraban a alguien en este acto, como lo encontraron a esta mujer, definitivamente era muerta a apedreadas. Es decir, eso establecía la ley de Moisés. Y con este argumento, los escribas y fariseos trajeron a esta mujer a quienes la habían encontrado en el pleno acto del adulterio. Noten bien que ese pasaje está diciendo que esto ellos hicieron para tenderle una trampa, para tener motivos para acusar a Cristo y lógicamente afectar su ministerio, acortar su vida y llevarlo a donde ellos querían que llegara. Sin embargo, dice el pasaje que estos hombres habían tramado, ellos habían planeado maquiavélicamente el tramar en la caída de esta mujer y tramar también, encontrar en el pleno acto del adulterio a esta pobre mujer. Y eso fue lo que hicieron. Cuando estaban en el acto, fue descubierta y fue traída
a empujones, fue traída ahí a la pobre mujer avergonzada ante la multitud. Y eso es lo que hace el enemigo. Definitivamente el diablo lo que hace es avergonzarnos, acusarnos, una vez que nos pone en bandeja las cosas en aparente ganancia, en aparente disfrute o deleite. Realmente es un engaño. El pecado es un engaño. El diablo pretende definitivamente mostrarnos un camino ancho, espacioso, aparentemente deleitoso, feliz, dichoso, pero realmente el camino es un pecado escabroso, es un camino escabroso, es un camino de desgracia, de miseria, de vergüenza, de muerte, de enfermedad y de pobreza finalmente, y de desgracia. Eso es lo que realmente muestra el camino del mal, el camino del pecado. Y a eso es que realmente nos ha conducido el pecado a toda la raza humana, a toda la familia humana. Lamentablemente todos somos víctimas de la pandemia del pecado, todos estamos enfermos y definitivamente el pecado nos lleva a la terrible y trágica consecuencia de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Por eso estamos como estamos, por eso estamos padeciendo y por eso sufrimos las consecuencias terribles y trágicas del pecado, que son la enfermedad, la pandemia, la enfermedad, la muerte, la miseria, la desgracia. Y definitivamente pues eso es lo que paga el pecado. El pecado eso es lo que trae. Y esta mujer pues no era una excepción. Fue víctima del pecado y del engaño, de la trama humana. Y lo más terrible, la trajeron para apedrearla, para condenarla. Eso es lo que finalmente paga el pecado. Eso es lo que finalmente da el mal. Llevarnos a la desgracia, a la muerte, a la pena, a la vergüenza. Y esto ocurrió con esta pobre mujer. Lo que ellos no percataron era que la llevaban a la presencia de uno que tiene un ministerio no de condenar, sino de salvar. Y la trajeron al autor de la vida. La trajeron a aquel que es la vida, aquel que es la luz del mundo, aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la especialidad de él. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él es especialista en sacar del hoyo, en sacar del abismo al perdido y al condenado. Y la trajeron a presencia del maestro. Gloria a Dios. El maestro había estado toda una noche orando y por la mañana vino al templo a enseñar. Y mientras él enseñaba, fue interrumpido bruscamente por este grupo de escribas y fariseos para condenar a la mujer, pero lógicamente bajo la manga traían la habilidad o la destreza, según ellos, de encontrar a Jesús y buscar un motivo para condenarlo. Por lo tanto, ellos dijeron, a esta mujer, maestro, la encontramos en el pleno acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Y entonces dice el pasaje bíblico que Jesús respondió con ninguna palabra. No dijo palabras, no dio respuesta. Lógicamente, amigos, responder palabras, dar una respuesta, una u otra, a esta multitud realmente era caer en el engaño, en la trampa que ellos habían planeado. La ley de Moisés establecía que si alguna persona era encontrada en este delito del cual se menciona en el relato del adulterio, debía de morir apedreadas. Pero había una ley de Roma, del César, del emperador, que nadie podía dictar muerte excepto los tribunales romanos. Por lo tanto, si Cristo decía apedréenla, entonces transgredía la ley de Roma. Y si Cristo decía no la apedreen, entonces transgredía la ley de Moisés. Así que cualquiera de las respuestas que diera Jesús era realmente una trampa. Era una forma de hacerlo caer en el engaño y hacer un motivo para acusarlo y condenarlo a la misma muerte. Porque quebrantar la ley de Moisés era pagado con la muerte y quebrantar la ley de Roma de igual manera era objeto de muerte para cualquier judío. Por lo tanto, Jesús dice, no respondió palabras y lo que hizo fue inclinarse al suelo y el texto dice claramente que él comenzó a escribir en el suelo. Qué curioso. No fue rayar el piso, no fue un acto de distracción o un acto dilatorio para encontrar respuesta, no. Fue intencionalmente Cristo se inclinó para escribir. Les llamó la atención a ellos el hecho de que Cristo se inclinara a escribir. No todas las personas
leían, solo los escribas, que eran escribanos de paso, o los sacerdotes, o los fariseos, que eran gente docta y enseñada y educada. Ellos sabían leer, no así la multitud. Así que cuando Jesús estaba escribiendo, ellos pensaron, este estará respondiéndonos tal vez por escrito. E inclinados por esa curiosidad se acercaron para ver qué escribía y notaron, como dicen algunos comentadores y estudiosos de la Biblia, que Cristo escribía en el suelo específicamente los nombres de algunos de ellos y especialmente de aquellos que estaban mordazmente acusando a aquella pobre mujer, y escribía los nombres, y no solamente los nombres, sino también los pecados de muchos de ellos que habían cometido. Según ellos, nadie los conocía. Según ellos, nadie lo sabía. Pero estaban frente a uno que verdaderamente conocía la vida y los rincones de cada individuo, de cada persona. El libro de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Si hay alguien a quien no podemos engañar, si hay alguien a quien no podemos ocultar los secretos de nuestra vida y todo lo que podemos hacer o pensar, es ante Dios. Pero qué interesante, Cristo escribe aquí frente a ellos en el suelo, escribe los pecados de estos hombres. En la Biblia aparecen dos registros donde Dios escribe con su dedo. A lo menos encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 31, 32, aparece donde Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras, la Torá. Escribió específicamente el decálogo, en la Torá escribió el decálogo, las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, pero las escribió no en el suelo, no en el polvo, sino en piedra. Y eso es evidente que nos enseña una gran lección. Los pecados ahora Cristo los escribe en el suelo, pero el Padre, Dios, escribió en tablas de piedra su santa ley. Si hay algo que no cambia, si hay algo que no puede ser borrado, si hay alguien que queda para eternas memorias, es cuando escribimos en piedras. Las piedras dan testimonio de las culturas antiguas. Las piedras testifican de la historia pasada. Las piedras tienen grabada imborrablemente las evidencias del pasado. E intencionalmente Dios escribió en tablas de piedra como muestra y señal de que su ley es inquebrantable, o su ley es eterna, su ley es definitivamente incambiable. Fue escrita en tablas de piedra. De paso, la ley es una expresión del amor de Dios, una expresión del sistema de gobierno, de la ética de Dios y de los seres que sirven en su reino. Y justamente esa ley fue quebrantada. Lo contrario de esa ley es el pecado, como dice Primera de Juan, que pecado es transgresión de la ley. Eso fue lo que los seres humanos hicimos. Transgredimos esa ley. Como consecuencia de la transgresión nos vinieron las terribles consecuencias del pecado, que son la muerte, la enfermedad, la pobreza, la miseria. Así que ahora Cristo lo vemos que escribe en el suelo los pecados. Pero qué diferencia. Cristo no escribió los pecados de los hombres, especialmente de aquellos que condenaban a la mujer. No los escribió en piedra, estaba escribiendo en el suelo. Y cuando se escribe en el suelo, lógicamente, muy pronto en el suelo las cosas se borran. Muy pronto en el suelo las cosas dejan de ser, porque el viento cuando sopla borra las huellas. O cuando el agua cae, cuando la nieve cae. Es decir, la erosión y el tiempo se encargan de borrar completamente lo que se escribió en el polvo. Y eso nos revela que si hay algo que va a borrarse y quitarse completamente de la historia y de la raza humana, es el pecado. Y bendito el nombre de Dios por eso, que aunque las consecuencias trágicas del pecado y el pecado mismo ha traído tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desgracia sobre la familia humana, ese mal muy pronto va a desaparecer completamente. Juan el Bautista señaló que hay alguien que resuelve el problema del pecado. El problema del pecado no es algo que nosotros podemos curar. La pandemia, la enfermedad del pecado es algo definitivamente que el ser humano no tiene la solución, no tiene la cura, no tiene el medicamento, no tiene el trato psicológico para tratar y para resolver el problema del pecado. El pecado es una enfermedad que no tiene cura, que no se cura con una inyección, con
alguna pastilla, con algún tratamiento, es imposible. El pecado es algo que lo traemos arraigado en el interior de la mente, del corazón del ser humano. Lamentablemente somos gobernados por nuestras inclinaciones, por nuestros defectos, por nuestra naturaleza lisiada, por nuestras pasiones desordenadas. Lamentablemente somos víctimas de ese mal, como ocurrió con esta pobre mujer. Pero lo lindo es que dice Juan el Bautista que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como la solución al problema terrible y trágico del pecado. Es el único que puede realmente quitar el pecado, perdonar el pecado, cubrirlo y quitarlo completamente, transformar nuestras vidas. Y esta mujer fue traída a presencia de aquel que desarrolla el ministerio para limpiar, para borrar, para perdonar, para transformar al pecador, para borrar el pecado y transformar la vida del pecador. Y entonces, cuando los hombres insistían en acusar, pero habiendo ellos entendido que estaban frente a uno que los conocía, puesto que él escribía los nombres y los pecados de algunos, indudablemente se supone que aquellos hombres se acercaron, por supuesto, para ver qué respondía. Tal vez estaba respondiendo por escrito, pero cuál fue la gran sorpresa para ellos, que se encontraron con el hecho de que sus nombres estaban escritos ahí, que estaban frente a uno que los conocía, porque describía fechas y actividades que ellos habían hecho en algún momento de sus vidas. Por lo tanto, eran ellos conscientes de que estaban frente a uno que los conocía. Cuando Jesús les preguntó entonces, a la insistencia de ellos, ¿y tú qué dices? Entonces Jesús les respondió, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Una pregunta totalmente escrutinadora, profunda de Cristo a esta gente que acusaba a esta pobre mujer. El que se sienta libre de pecado, que tire la primer piedra. No podían decirle lo contrario. No podían ocultarle a Jesús la vida oculta de ellos. No podían definitivamente decirle, sí, aquí somos libres de pecado, ninguno de nosotros es adúltero, todos somos personas limpias y santas, por lo tanto vamos a apedrear a esta mujer. No pudieron responder eso, no pudieron declarar, no pudieron reafirmar ni decir eso. Es más, si ellos han sabido que Cristo no los conoce, yo creo que cobijándose en la mentira hubiesen apedreado a aquella pobre mujer. Pero como Cristo vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio, no podían ellos engañar, no podían declarar que no eran pecadores. Por lo tanto, dice el pasaje bíblico, que acusados por sus propias conciencias. Es importante enfatizar esto, acusados por sus propias conciencias. Eso nos señala que Cristo no acusó a estos hombres. Es más, Él no hizo como ellos hicieron. Ellos trajeron de forma pública, avergonzando a la mujer, difamándola en el vecindario, ante su familia, ante sus amigos, ante el mismo Dios, acusándola, difamándola y diciéndole, esta mujer adúltera, inmoral, la hemos encontrado en ese mismo acto de adulterio y la ley de Moisés manda que estas mujeres mueran apedreadas. Esa fue la actitud de esta gente. Y esa es la actitud y esa es la forma en que el diablo actúa y sus servidores actúan contra el pecador. El diablo ama el pecado y odia al pecador, condena al pecador. Él quiere lo peor y lo más desastroso. Y todo individuo que ama el pecado también y odia al pecador, porque todo pecador que ama el pecado no muestra amor por el pecador, no muestra consideración por el pecador. Es más, se convierte en un látigo, en condena, porque mientras él condena, él practica lo que condena. Y esta era la experiencia de estos escribas y fariseos. Estaban condenando a la mujer porque no tenían pizca de consideración, no tenían definitivamente ningún sentimiento de amor, de misericordia para con aquella pobre mujer que la encontraron en esa terrible y trágica y penosa situación. Ahora la avergonzaban, ahora la acusaban y la condenaban, pero la llevaron frente a uno que no condenaba. Jesús no los condenó ni a ellos. Noten que ellos avergonzaron a la mujer públicamente. Jesús escribió de forma tan prudente en el suelo que solo ellos podían leer, solo ellos podían ver, solo ellos podían comprender que estaban frente a uno que también los conocía.
pero no estaba diciendo, a estos hombres también han sido encontrados en el pleno acto del adulterio. Soy consciente que en fecha tal, en un lugar tal, con la persona tal, ellos estaban también en el mismo pecado. Cristo podía haberlo dicho públicamente y podía haberlos condenado como ellos lo estaban haciendo con esta pobre mujer. Podía avergonzarlos públicamente como Cristo, como ellos estaban haciendo con esta pobre mujer. Pero Jesús no desarrolla, no vino a revelar, no vino a condenar, no vino a mostrar, a condenar a los hombres, no vino sino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Amigos, ese es el ministerio de Cristo. Por lo tanto, Jesús no condenó a estos hombres. Dice que ellos, condenados por sus propias conciencias, se fueron yendo uno a uno, desde el más pequeño hasta el más grande, quedando solo Jesús y quedando la mujer. Yo pienso que cuando Jesús dijo, el que se sienta libre de pecado, lance la primera piedra. Aquella pobre mujer agachó su cabeza y cubrió su cabeza con sus manos, pensando que iba a ser enterrada en una cantidad de piedras, pero hecho que no ocurrió. Todos se fueron uno a uno. Y entonces Jesús, volviéndose a la mujer, enderezándose, poniéndose derecho, dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella, levantando sus ojos para ver a nadie, todos se habían ido. Y dijo, no hay nadie, Señor, todos se han ido. Y entonces Jesús dijo a esta mujer, ni yo te condeno, hija, vete y no peques más. Amigos, la segunda lección que aprendemos de este lindo relato es que no solamente experimentamos el perdón en su presencia, sino que en su presencia Jesús tampoco te condena. Jesús, su presencia impide que otros te condenan. Cuando tú vienes a Cristo, es imposible que tú te pierdas. Es imposible que el diablo con toda su trama, con todo su razonamiento, con todo su conocimiento te condene, porque estás frente a uno que es la vida, el autor de la vida, de la existencia, aquel que dijo yo soy la luz, el que me sigue no tropezará, el que me sigue no tendrá la muerte sino la vida. Como dice más adelante el pasaje, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida eterna. Como también declara Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No tan solamente Jesús te redime del pecado, sino de la misma muerte. En su presencia definitivamente hay esperanza de vida, de perdón, de salvación, de transformación. Y ahora Cristo con sus propios labios le dice a la mujer, aquellos no pudieron condenarte, porque no tienen autoridad para hacerlo, porque ningún hombre es capaz de tener la autoridad moral, espiritual, de condenar a otros cuando está en la misma enfermedad, en la misma condición. No podemos condenar, no somos jueces de nadie. La Biblia declara, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar a nadie. Definitivamente el juicio todo le compete a Dios. Y Cristo le dice, ninguno te condenó, hija, porque en su presencia nadie puede condenarte. Si tú insistes en estar con Él, si tú sigues a Cristo, si tú le aceptas y le recibes, no importa cuál sea tu condición, en su presencia el diablo no puede condenarte. En su presencia el mal no puede condenarte, la gente no puede condenarte, y aun cuando lo hagan, definitivamente el único que tiene autoridad para darte vida y muerte se llama Dios. Y cuando tú estás en su presencia y no te retiras, como los escribas y fariseos, que si ellos se han quedado allí escuchando a Jesús, escuchando cómo Él desarrolla su ministerio salvífico de redención en favor de esta mujer, lo hubiese hecho también en favor de ellos. Sin embargo, ellos no se quedaron. Cuando tú no te quedas con Cristo, entonces definitivamente tus propios pecados te condenan. No tienes esperanza, no tienes salida, no tienes forma de escapar del pecado y de sus consecuencias trágicas. La única manera como tú y yo podemos escapar al pecado, la única manera como tú y yo podemos escapar a las consecuencias terribles y trágicas de la condena y de la muerte del pecado, es estar con Jesús, es quedarnos con Él, es permanecer con Él. Es la única manera. No hay otra forma, no hay otra manera. Y esta mujer efectivamente se quedó a los pies de Jesús, a la que le dijo, ni yo te condeno.
Alabado sea el poderoso nombre de Jesucristo. Jesús desarrolla un ministerio de salvación. Jesús ha venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. No existe una persona que haya ido tan lejos. No existe una persona que haya cometido tantos males que no encuentre perdón y absolución en Cristo. Pero lo más lindo, la tercera lección que aprendemos, que no solamente Cristo nos absuelve, no solamente Cristo impide que nos condenen, no solamente nos protege de la condena, no solamente no nos condena, sino que la tercera lección que aprendemos es en la siguiente expresión que le dijo a la mujer: vete y no peques más. Esa última expresión que nos revela la última lección nos enseña que el ministerio de Cristo no solamente es darte el perdón, no solamente es protegerte contra el perdón, porque Cristo es una cobertura. En su presencia tú estás cubierto. Nadie puede condenarte. Cuando tú lo aceptas, cuando tú lo recibes, recibes el perdón de los pecados, recibes una cobertura que nadie puede condenarte. Y en tercer lugar, recibes la habilitación, esa palabra que le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa expresión, vete y no peques más, es una expresión empoderadora, es decir, una expresión habilitadora. No era una imposición caprichosa de Cristo. No era una imposición sobre la débil naturaleza de esa pobre mujer que humanamente no podía vivir sin pecar, porque lamentablemente el pecado ha aliciado nuestra conciencia, ha aliciado nuestra naturaleza, y lamentablemente estamos más inclinados al mal que al bien, y se nos es más fácil hacer el mal que el bien. Pero esa palabra, vete y no peques más, era la misma palabra que Cristo dijo al principio cuando dijo a la naturaleza y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Como cuando dijo Dios: produzca la tierra hierba, y la tierra produjo hierba. Hasta hoy la tierra sigue produciendo hierba. Como la palabra milagrosa de Cristo al paralítico que estaba postrado como 38 años, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó al instante y caminó. Como sanó a los ciegos por medio del poder de la palabra. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es habilitadora. La palabra de Dios definitivamente es empoderadora. Y cuando Cristo dijo a la mujer: vete y no peques más, estaba empoderándola, estaba capacitándola. Amigo, cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos tres cosas. Número uno, recibimos el perdón de nuestros pecados. Número dos, recibimos cobertura porque nadie puede condenarnos. Porque la vida de Cristo, la muerte de Cristo, fue la muerte que nosotros merecíamos, y Él nos sustituyó en la muerte. Pero en segundo lugar, la vida perfecta, santa, inmaculada de Cristo es la cobertura para todos nosotros. Cuando Cristo vivió una vida impecable, una vida perfecta, una vida santa, esa vida fue transferida también. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, también nos es transferida su vida impecable, su vida santa, y por lo tanto, en esa cobertura de la vida de Cristo en nosotros, nadie puede condenarnos. Y figuramos ante el Padre como personas como que si nunca hemos pecado. Dios nos ve como que si nunca hemos pecado. Dios nos ve como a su propio Hijo. Por lo tanto, nadie puede condenarnos porque Cristo ha ocupado nuestro lugar en la muerte y en la vida. Y en tercer lugar, Cristo nos dice: vete y no peques más. Esa palabra es una reacción que continúa en favor de la redención del hombre. Dios continúa cambiando y transformando la vida de los seres humanos. Dios no solamente me perdonó, Dios no solamente me cubrió con su vida perfecta y santa, y figuro santo y perfecto ante Él por la preciosa vida de Cristo, pero sino que también su ministerio en mi favor es transformándome, cambiándome, llevándome de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso dice la Escritura que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios provoca en nosotros un cambio, una transformación. Nos quita aquello que provoca nuestra muerte, nos quita aquello que provoca nuestra tristeza, nuestra miseria y desgracia, nos transforma, nos cambia. Vete y no peques más. Es una palabra habilitadora,
Y eso es lo que Cristo está haciendo ahora. Mientras esperamos el retorno glorioso de Jesús, ahora estamos experimentando un cambio, una transformación que nos va a llevar a la misma glorificación, donde eternamente viviremos con Él, creciendo hasta llegar a ser a la estatura y a la imagen y la estatura de un varón de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos, es glorioso el plan de redención. No existe persona que haya caído tan bajo, que venga a la presencia de Cristo, que venga Jesús, que no encuentre perdón, que no encuentre cobertura y que no encuentre transformación en Cristo. En medio de la crisis, en medio de la situación difícil que vivimos, tu vida puede experimentar paz. Tu vida y mi vida podemos experimentar seguridad en medio del conflicto, en medio de la crisis, entregándonos a Jesús. Viviendo en presencia de Jesús, definitivamente no hay condenación para ti, amigo. En presencia de Cristo hay cobertura, vida perfecta y santa que nos pone Jesús a través de su preciosa vida. Hace posible que nosotros figuremos como santos y perfectos, pero también en su presencia hay transformación. Experimentamos un cambio extraordinario. Amigo, vale la pena venir a Jesús. Vale la pena quedarnos con Él. Y en medio de esta situación difícil, no hay mejor sitio, no hay mejor lugar que proporciona paz, que proporciona tranquilidad, que proporciona seguridad, que vivir en la linda presencia de Jesús. Refúgiate en Él y conviértete en una bendición para tus vecindarios. Conviértete en una bendición para tu familia. Conviértete en una fuente de paz, de tranquilidad, de bendición y de servicio para aquellos que todavía no han experimentado venir a la presencia de Jesús. Amigo, que Dios te bendiga. Es mi sincero y franco deseo que la bendición de Dios sea contigo en esta linda mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia, guarde tus salidas y tus entradas desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios te bendiga, amigo.